Bondadoso Dios, eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por habernos traído a este lugar. Nos regocijamos en ti. Pero antes, Padre, queremos presentarnos dignamente ante ti. Para ello purifica nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros labios. Límpianos, oh Dios, de toda maldad. Como hijos tuyos durante toda la semana, en las diversas actividades, en algún momento de nuestra vida fallamos. Hoy venimos, Padre, para presentarnos ante ti y nos limpie de todo pecado. Que este momento, oh Dios, arropes nuestra vida, nuestro corazón, para que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Gracias porque nos encontramos en este segundo sábado de este año. Oramos para que tú sigas dirigiendo nuestra vida. Quédate en nuestro medio, porque tú eres nuestro invitado especial. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, feliz sábado. La Iglesia Adventista les da una muy cordial bienvenida a cada uno de ustedes y muy especialmente a las visitas. Creo que hay algunas por aquí. Si hay una enfrente, atrás, a un lado, pues darle un fuerte saludo y hacerlo sentir como en su iglesia. Para comenzar este culto divino vamos a empezar con el himno número 157, 157. Majestad, gloria a su majestad, dada a Cristo, gloria regia, honra y honor, majestad y autoridad real. Son del Señor, nuestro gran Rey, Cristo Jesús. Exaltar, magnificar su santo nombre. Alabar, glorificar a Cristo el Rey. Majestad, gloria a su majestad, pues Él murió, resucitó y es el Rey. Bueno, hermanos, los invito a colocarnos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por un día más de vida y por estar hoy en tu casa. Te pedimos por el predicador, bendícelo y que sus palabras sean las tuyas, Señor. Acompáñanos en este día y bendícenos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Llegó el momento de diezmos y las ofrendas. Mientras pasan los diáconos, les voy a leer lo siguiente. El apóstol Pablo enseña que debemos contarnos como muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Por consiguiente, no reina el pecado en vuestro cuerpo mortal, para obedecer a sus malos deseos. Y añade, ¿por qué el pecado no tendrá dominio sobre vosotros? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo nos está diciendo aquí que es por la gracia de Jesucristo que ahora le pertenecemos. Él es nuestro Señor. Éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres del pecado y siervos de Jesús, nuestro Señor. Es por el poder de Cristo y del Espíritu Santo que se realiza la justificación y la transformación. Pero los que viven según el Espíritu piensan en los deseos del Espíritu. Pero aún más importante, el apóstol describe la nueva relación como habiendo sido adoptados por Dios el Padre. Esa sociedad con el Padre Jesús nos coloca en una intimidad en la cual ahora pertenecemos a la familia de Dios. Los invito a inclinar el rostro para orar por los diezmos y las ofrendas. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Ahora estamos en el momento que te estamos regresando, la parte que te toca, Señor, y a la vez dándote gracias por esta semana de trabajo que nos diste y de muchas bendiciones, Señor. Te pedimos que nunca falte el sustento en nuestra familia, en nuestra casa. Te pido que nos sigas bendiciendo el resto del día, Señor. Por favor, si hay un enfermo en el hogar, nuestra familia, sé con él, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora tenemos un especial de dueto de trompetas y piano.
Los invito a buscar la lectura bíblica que se encuentra en Salmos 27:4. Salmo 27:4 dice: solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Palabra de Dios. Buenos días, feliz sábado para todos. Estoy aquí para presentarles a nuestro predicador de esta mañana, aunque ya ustedes saben, nuestro hermano es el nuevo director de la escuela. Antes de eso, un pequeño comercial, como gran familia que somos. Yo acabo de marcarle a David, ya nació Carol Valentina, también, gracias a Dios. Así que tenemos una nueva integrante del departamento de cuna, ¿no? De la familia Arballo Payanes. Así es que están bien, gracias a Dios. Así es que, pues, por ahí, quien tenga pensado visitarlos, pues ahí están en el San José, ¿no? Gracias a Dios por sus bendiciones y porque la iglesia sigue creciendo. Voy a hacerles una pregunta y los voy a molestar quizás para que se pongan de pie. Si a usted le incumbe lo que voy a decir. Quiero que se ponga de pie quien haya cursado la primaria en el Colegio Braulio Pérez Marcio. Por lo menos un año de primaria. ¿Se puede poner de pie? Gracias, Maggie. Gracias. Gracias. Gracias, Carmelina. Gracias, allá Davidito. Muy bien. Actualmente, ¿no? Si usted es alumno actualmente de preescolar o de primaria o de secundaria, póngase de pie, por favor. Los alumnos actuales, por ahí están. Bien. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Yo sé, ¿verdad? Yo sé que ustedes estuvieron ahí. He visto fotografías, pero el director no sabe, así es que quise darle un panorama más o menos de los alumnos que han estado ahí. Faltan algunos también. Y algunos no somos del Braulio Pérez Marcio, pero somos del Colegio del Pacífico, del 3 veces heroico, dicen algunos, 3 veces heroico Colegio del Pacífico. Ya vemos bastante, del Colegio Nogales, aquí está Miriam. Si nos pusiéramos a ver, pues muchos, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de estudiar en algún momento de nuestras vidas en colegios de la iglesia, y ha sido una bendición, ¿no es cierto? Ha sido una bendición para nuestras vidas. Mi hermano es el profesor Julio César Gutiérrez Álvarez, originario de uno de los estados más verdes del país, de Chiapas. Lo acompaña su esposa Janet Matus Jiménez, que es nuestra hermana. Se puede colocar de pie, hermanas, la molesto para que la conozcan nuestros hermanos, la iglesia, nuestra hermana Janet. Su hijo Kevin, de 14 años, soltero. Nuestra hermana Sheila. ¿Dónde está Sheila? Ahí está Sheila. Hola, Sheila. De 7, y el pequeño pequeña Yuset, de 1 año. Ahí está, mire, ya salió, no la veía, ¿ves? Ahí está la pequeña Yuset. Ellos son la familia Gutiérrez Matus. Ellos van a estar con nosotros aquí. El haber decidido servir a la iglesia los ha traído hasta aquí. Y con nosotros, como una gran familia, les vamos a dar la bienvenida, ¿verdad que sí? Profe, esta es la iglesia de Sonomex. Le damos la bienvenida. Siéntase como en su propia iglesia. Y pues en cualquier momento, por ejemplo, hoy ya hay preparado algo para que usted vaya a comer con su familia. ¿Está bien? Pues porque somos una familia, así debe de ser. Dios le bendiga, profesor. Bienvenido. Gracias. Hermanos, muy buenos días a todos. Qué preciosa iglesia. Hermosa la iglesia. Es cierto, la estructura muy bonito, pero más hermosos ustedes. En verdad, donde quiera que nos vayamos, hemos estado en diferentes partes. Bueno, en Chiapas, que somos de allá, hemos estado en varios colegios, en muchas iglesias nos ha tocado participar. Luego de ahí viajamos para Baja California, estuvimos en Tecate, estuvimos en donde están las oficinas incluso de la iglesia adventista allí. Estuvimos en Tijuana, en la Escuela Salud y Saber, plantel Mariano Matamoros. Nos tocó estar aquí en Sonora, en el área de San Luis Río Colorado. Luego nos hicieron una invitación para estar en Monterrey, en la Escuela de Cumbres. Luego de allí nos invitaron para estar en Montemorelos. Gracias a Dios servimos para la iglesia 2 años y medio, justo hasta diciembre.
y por la bendición de Dios, hermanos, porque tenemos esa convicción del servicio, nos hicieron la invitación para estar aquí en Sonora. Hermanos, desde el primer momento no dudamos. Y fue todo un proceso para esto, quizás desde mediados de noviembre. Y esto se concretó hasta casi para llegar las vacaciones. Y yo le decía al profesor Isaac que si en algún momento hubiéramos dudado de eso, creo que hubiéramos marcado, hubiéramos hablado con él, pero gracias a Dios que no fue así. Hermanos, es un privilegio estar aquí. Gracias a Dios porque donde quiera que nos encontremos tú y yo, estamos ante su presencia. Gracias a Dios, alabado sea su nombre. Qué hermoso recibimiento, hermanos. Qué hermoso los hermanos que tocan los instrumentos. Quisiéramos ya, ahí nada más con eso pudiéramos despedir el programa. Qué precioso. Pero ese es como antes de comer, ¿verdad? La tacita, el caldito, ¿qué cosa es? ¿La sopa? Qué rico, ¿no? Para poder disfrutar del alimento espiritual. Hermanos, alabado sea el nombre de Dios. En verdad, si nuestros ojos en este momento se abriesen, aunque los tenemos abiertos, hermanos, pero si nuestros ojos en verdad se abriesen, en verdad veríamos la presencia en este momento de muchos ángeles con nosotros, alegrándose y regocijando el nombre de nuestro Dios. Hermanos, la presencia de nuestro Dios es real. Y su pueblo se ha reunido bajo el mandato, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero no solamente eso, acuérdate de eso, sino acuérdate de que te amo. Acuérdate de que un día yo voy a venir por ti. Qué hermoso, hermanos. Hoy nos reunimos como un anticipo del descanso eterno que muy pronto Dios dará a sus hijos. Y saben, es una alegría poder ver a varios de ustedes, varios hermanos jóvenes, adolescentes que estuvieron en el colegio Braulio Pérez Marcio. Créanme, hermanos, que he saludado a muchos que pasaron por las aulas, y gracias a Dios tantos testimonios hermosos que hemos escuchado, porque es una bendición la educación cristiana. Qué hermoso, ahí han pasado y hoy hay muchos profesionistas, amén, porque Dios desea que nos preparemos para que podamos servirle. Saben, hermanos, es realmente un gran privilegio. La experiencia suprema de un cristiano, de la vida de religiosa, es estar ante la presencia de nuestro Dios. Y en esta mañana, hermanos, tenemos el privilegio de adorar, de estar ante la presencia de nuestro Dios, con toda la confianza porque es nuestro Padre, pero también con toda la reverencia porque Él es nuestro Dios. Así que, hermanos, si en nuestro medio, yo sé que en nuestro medio hay muchas visitas, siéntanse muy contentos de venir a este lugar donde venimos a encontrarnos ante nuestro Dios. Hermanos, aquí en la iglesia tengo el privilegio de ver a compañeros de la escuela, a nuestro hermano Rubén. Gracias, hermano, por dirigirnos para poder llegar aquí a la iglesia. Está tan fácil, pero cuando uno no conoce, hermanos, es algo complicado, ¿verdad? El profe Fabio, profe, bienvenido con tu familia. También es un privilegio que estés con nosotros aquí en la iglesia. El salmista ya lo decía: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, ¿qué cosa, hermanos? Para contemplar la hermosura de Jehová. No había otra cosa más emocionante para el salmista, para David, que estar ante la presencia de nuestro Dios. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todos los días de su vida. Ese debiera ser nuestro anhelo. Ese debiera ser el anhelo de todos los padres, que sus hijos siempre estén ante la presencia de Dios. Hermanos, con razón el salmista decía en Salmo 122, 1 y 2: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y qué hermoso el versículo 2, cuando dice: nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Nos ha tocado en algunos momentos la oportunidad de visitar a personas que no pueden venir ya a la iglesia.
hubo en cierta ocasión, hace años, en una familia, una niña enfermó. Y le tocó una enfermedad muy, muy difícil. No pudo superarlo, leucemia. Sus padres no lo sabían, los médicos no lo habían diagnosticado, habían pasado ciertas visitas a los médicos, pero no se había diagnosticado que ella tuviera eso. Lo llevaron al doctor y ya no volvió a su casa. Y estando en el hospital, ella se acordó que era 13º sábado. Y unos sábados anteriores había organizado la maestra el programa y a ella le tocaba participar. Y aún en sus momentos de dolor y de angustia, se acordó ese sábado. Hoy es 13º sábado. Y los niños, mis compañeros, mis compañeras están participando. Hermanos, qué alegría el que nosotros con nuestros pies, con lo que sea que hayamos venido, ¿verdad? Que venimos caminando con el auto, podemos venir aquí a la iglesia a adorar el nombre de nuestro Dios. Saben, ese es el segundo sábado del año. Y con toda seguridad podemos decir, como decía en Primera de Samuel, el capítulo 7, versículo 12, es el patriarca cuando dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y es cierto, hermanos, vienen situaciones difíciles, económicamente hablando en el país, y muchos cambios, muchas transformaciones, y de repente la iglesia va a ser limitada en sus adoraciones y en muchas cosas el gobierno va a comenzar a inmiscuirse, y de repente no solamente para nosotros va a ser difícil, sino para muchas personas. Pero hermanos, no importa lo que venga, sabemos que Dios está con su pueblo. No tenemos nada que temer al futuro, a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Hay muchas gentes que van a sufrir, pero nosotros tenemos nuestra vista puesta en Cristo Jesús. Y Él va a guiar a su pueblo y Él va a hacer provisión. De repente pareciera que no es posible, pero a través de la fe nosotros confiamos que Él estará con nosotros. Saben, mis hermanos, hace como unos 2 años más o menos, 2 años, tuve en mi salón a un alumno. Ese alumno llegó casi a mitad del curso escolar. Su nombre es Samuel. Y él llegó y con algún problema de disciplina en el aula. Yo no sé qué asuntos académicos, qué asuntos disciplinarios él había tenido en la otra escuela, pero él llegó a nuestra escuela. Mi salón lo integraban 33 niños. Y entonces le dimos una cordial bienvenida. Pero él no se identificaba con sus compañeros. Tenía ese problema para hacerlo. Y entonces, en algún momento, problemas con sus compañeros y platicaba con él. Y cuando de repente orábamos, él se quedaba así como que con cara de what, ¿qué es eso que vamos a orar? Él nunca había orado, nunca había cantado, él no era de la iglesia. Sus padres habían decidido enviar a su hijo al colegio porque en verdad no podían con él. Y estamos hablando de un niño de 4º grado. Pero todos los días en las clases y en esa relación entre alumnos y maestros y en esa interacción y pedir la presencia de Dios en nuestra aula, ese niño, gracias a Dios, fue cambiando. Y el padre de familia y los padres venían a la escuela y platicábamos con él. Terminó el curso escolar y entonces ellos entraron a 5º grado. Otra maestra lo atendió. Y luego volvieron a 6º grado y para este año me tocó atender 6º grado en la primaria. Y saben, mis hermanos, este muchacho había cambiado algo. El Espíritu Santo estaba trabajando en su corazón y también en el corazón de los padres. Dios por algo lo había llevado al colegio. Y saben, mis hermanos, gracias a Dios, a través de la semana de oración que tuvimos en la escuela y de las actividades que hacíamos, saben qué privilegio. Un padre de familia supo del problema que tenía ese alumno,
Su hijo era compañero del salón de clase y fue a visitarlo. Y no solamente fue a visitarlo una vez, fue muchas veces y se hicieron amigos. Ambos eran profesores. Y entonces en más de una ocasión él lo invitó a la iglesia y el profe accedió. Y Samuel accedió e iban a la iglesia. Y saben, mis hermanos, en una campaña de evangelismo, Samuel y sus padres entregaron su vida en las manos de Dios a través del bautismo. ¡Qué precioso! ¡Qué hermoso! Saben, dice la sierva del Señor en la educación, página 11, que la verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que la preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo de las facultades físicas, mentales y espirituales. Este alumno llegó al colegio, pero no solamente llegó a una escuela, a una estructura, no solamente llegó donde hay maestros cristianos, también se acercó a la presencia de Dios. ¡Qué hermoso! Y cuando fue en diciembre, les comentaba a mis alumnos, les comenté cuando ya más o menos esto estaba claro, les dije que no iba a estar con ellos. Y cuando fue diciembre y entonces hicimos el convivio de fin de año, y entonces nos reunimos así en equipo, en círculo para que cada quien compartiera su testimonio, compartiera algo. Y saben, estaba Samuel completamente transformado. De antes un compañero que no lo querían en el aula, a alguien quien era parte del equipo, quien era parte del grupo de sexto grado. Y yo pude traer a Samuel al frente y dar gracias a Dios, porque él llegó a cuarto grado sin conocer de su palabra, de la palabra de Dios, y ahora ser un alumno bautizado, un alumno transformado. Hermanos, ¿quién puede hacer eso? Solamente el Espíritu Santo. Cuando pedimos a Dios, pedimos al Espíritu Santo que llegue a nuestra vida, hermanos, Dios va a hacer transformaciones en nosotros, lo va a hacer en la vida de sus hijos. Por eso, mis hermanos, es tiempo de amar la educación adventista. No importa cuánto haya que sacrificar, cuánto haya que invertir ahora, después, mis hermanos, que hemos tenido el privilegio de estar en la Universidad de Montemorelos. Hermanos, qué hermosa universidad. Así como digo aquí, qué hermosa iglesia. Porque es cierto, hermanos, estar en la Universidad de Montemorelos y ver a tanto alumnado, y ver a tanto testimonio, y ver a tanta juventud que llega, hermanos, con el deseo de prepararse. Es posible que académicamente algunos que llegan no son de la iglesia, pero allí conocen a Dios y ahí entregan su vida en sus manos. Qué precioso eso, hermanos. No hay lugar más hermoso, como decía el salmista: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, que esté en su casa, que esté en su escuela, que esté en un hogar cristiano. Qué privilegio, hermanos. Ahí en la universidad ver a los niños desde preescolar, desde primaria, desde secundaria, preparatoria, y verlos ir por la carrera, hermanos. Y no solamente que estén ahí en la universidad, sino ver a muchachos que dan su tiempo para irse a diferentes partes del mundo para servir. Algunos se van a Angola, se van al área, a Venezuela, a Colombia, se van a diferentes partes del mundo. ¿Y saben hasta dónde se van, hermanos? También se vienen a Sonora para servir. Si no, pregúntenle al profesor Fabio. Qué visión, mis hermanos, de servir a donde Dios nos llame. A donde Dios nos llame. A donde Dios quiera que sirvamos, vamos hacia allá. Esa debiera ser la mentalidad del cristiano. Y saben, colocar a nuestros hijos en la iglesia, en las manos de Dios, en la escuela, tiene un significado importante, porque transformar una vida a la imagen de Dios es la esencia de la verdadera educación.
La escuela adventista, mis hermanos, es la extensión del hogar, es la extensión de la iglesia y debiéramos apoyarla con todos nuestros esfuerzos. ¿Qué haríamos como iglesia de Sonomex sin una escuela adventista? Sin una universidad de Montemorelos, sin una universidad de Navojoa, sin una escuela de iglesia. Simplemente no existiríamos. Nuestra razón de ser es lo que Dios ha dejado instituido. Dios instituyó muchas cosas, una de ellas el sábado, otra de ellas el matrimonio y otra la educación adventista, donde nuestros hijos puedan prepararse. Y saben, ahora mismo la iglesia adventista está preocupada por las escuelas de la iglesia. Déjenme decirle que hay preocupaciones importantes en la iglesia. Y quizás en un momento más voy a compartir algunas de ellas. Pero por ejemplo, ¿qué está haciendo la Unión Mexicana del Sur? En Chiapas y en otros estados. La iglesia acaba de hacer un préstamo millonario de 100 millones de pesos para invertir en infraestructura, en la educación adventista y en la infraestructura de la iglesia. Se acaba de construir una unión en Chiapas. En Chiapas es tremendo el evangelio, hermanos, así como aquí trabajan, pero es tremendo allá. Te vas a comunidades, casi todos son adventistas. Ni tortillerías, ni tiendas, nada está abierto. Todos los hermanos, hay comunidades pequeñas que hay hasta 5 iglesias. Ese día es sábado y nadie trabaja. Y cuando es campaña de evangelismo, hermanos, 15 días los hermanos no trabajan. Nadie trabaja. No sé, Dios bendice, hermano. Esos 15 días los hermanos se disponen a visitar, a llevar la música que traen para la iglesia, la llevan a diferentes casas de los que quizás no son bautizados, para los que se está predicando, a diferentes lugares. Qué hermoso. Y entonces la iglesia en Chiapas está invirtiendo muchísimo dinero. Acaba de construirse la unión, no sé cómo llamarle, no sé el nombre, donde se construyeron las oficinas. Mucho dinero para construir. En Tuxtla Gutiérrez, pastor, casi 40 millones esa construcción. Y de ahí meterle a la Universidad de Lindavista, que está en Chiapas, y de ahí reestructurar a todos los colegios de la iglesia, con que los colegios se vean, porque el edificio habla. Cuando alguien pasa por nuestro edificio, no es fuerza que le digas algo, con que él vea el edificio, él está leyendo algo. Entonces la iglesia está trabajando. Cuando yo veo esto, la iglesia está trabajando. Ruta Evangelismo 2014. Cuando vemos a los departamentos, la iglesia está trabajando. Y no solamente en eso, hermanos. En muchos ministerios que la iglesia tiene, la iglesia está trabajando. Y dice el cantito, y solo se detiene para predicar. Mis hermanos, qué interesante. Porque dice la sierva del Señor, Salmo 144, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, y nuestras hijas como columnas labradas que adornan un palacio. Que nuestros graneros estén llenos de todo grano, nuestro ganado se multiplique a millares y 10 millares en nuestro campo. Hermanos, la promesa de Dios de estar con nosotros, del anhelo de cómo que Él desea que sean nuestros hijos, es extraordinario. Los pensamientos de Dios son grandes para nosotros, hermanos. Y cuando nosotros abrazamos esto, vean lo que dice el versículo 15: feliz el pueblo que tiene estas bendiciones. Feliz el pueblo cuyo Dios es el Eterno. Hermanos, qué hermoso. ¿Cuál es el objetivo de la educación adventista? Quiero invitarlos a leer Job 36, 22.
Vean lo que dice la palabra de Dios en Job. Dice, Dios es excelso en poder. ¿Quién enseña como Él? Nadie. Qué hermoso nuestro hermano compartiendo la escuela sabática sobre las estrategias de que Jesús usaba cuando estuvo en esta tierra para compartir el evangelio. Jesús era un estratega. Y los maestros de hoy en día, las gentes que trabajamos con personas, debemos aprender de los métodos de Jesús. Uno de ellos era que cuando le hablaba a las personas, los miraba a los rostros. Y cuando tú miras al rostro a alguien, sabes cómo está él, sabes de sus necesidades. Por eso Job dice, ¿quién enseña como él? Nadie. Pero qué precioso, hermanos, porque nosotros podemos aprender del método de Cristo Jesús. Vean, mis hermanos, otra cosa importante. Juan 17:15. La educación adventista colabora con Jesús guardando del mal en medio en este mundo. ¿Qué dice San Juan 17:15? No ruego que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hermanos, qué privilegio que aquí en la iglesia hay muchas mamás. Y cada uno orando por sus hijos. ¿Cuántos de aquí, de los que están aquí reunidos, padres, sus hijos están fuera? Levanten la mano. No están aquí los hijos, están en otro lugar. Solamente algunos. Yo estoy seguro de que ustedes como padres oran por ellos. Oran por sus hijos. Los hijos se fueron a la escuela, están orando por ellos. Los hijos salieron a la ciudad, están orando por ellos. Se fueron en carretera o están viajando, están orando por ellos. Qué hermoso la experiencia de una madre orando por sus hijos. Y no solamente eso, Jesús orando por nosotros. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Qué hermoso, hermanos, porque la educación adventista guarda del mal a nuestros hijos. Saben que este año tuve en mi salón a dos alumnas en especial que tenían una adicción tremenda. Le iban a una banda musical. Yo no la conocía hasta ese momento cuando las alumnas me dijeron, la banda musical se llama One Direction. Y las alumnas, todo, cuaderno, manos y todo lo que ellos tenían en sus cuartos era esa banda musical. Pero no solamente era un gusto, era una, ¿cómo se le puede llamar? Una obsesión por esa música. Era una obsesión. Y en casa estaban muy rebeldes las niñas, a tal punto de que había conflicto entre los padres. En especial estas dos alumnas. Permítanme hablarles de una. Tenía problemas con su mamá. Los padres se habían dejado, así que nada más vivía con su mamá. Y no le obedecía, aunque ella era bautizada, tenía esta obsesión por esta banda de música. Y en algunos momentos que llegaba a la escuela, de repente yo veía que se estaba cortando con algunas cosas, no sé qué cosa quería experimentar. Y la mamá dijo, profe, no sé qué voy a hacer con mi hija, estoy preocupado. Y yo hablé con ella, queriéndome acercar. Para acercarse a los alumnos cuando tienen este tipo de situaciones, hay que ser muy inteligente. No llegar y decir, oye, prohibido aquí, cuidadito. No. ¿Cómo acercarnos para hablar con este tipo de alumnas? Y en algún momento ella me dijo, profe, es que usted no sabe, usted no puede percibir lo que yo siento al pensar y al escuchar esta música. Ellos son mis ídolos, ellos son todo para mí. Y estoy dispuesto a dar mi vida por ellos. Estaba muy difícil esto. Pero pasó algo más. Ella comenzó a desistir de ir a la iglesia. Y en una ocasión me encontré a la mamá y me dijo, profe, mi hija no quiso venir a la iglesia. Y hablé con ella y no quiso ir. Y casi insistí y por poco me pega. Estamos hablando de una niña de 6º grado. Claro, grandecita la niña.
qué hacer en la escuela. Lo que hicimos fue, llevé no el caso abierto al devocional, pedí que oraran por las alumnas. Y era lo mismo con la otra compañera. La otra compañera se cortaba porque el grupo, la atracción, y solamente pensaban en eso, y que va a llegar a México, y que creo que ya va a llegar, y que van a ir, que es que los padres que me compran el CD. Y la hermana varias veces vino conmigo para pedir ayuda, y yo lo llevé al devocional. Maestros, quiero que oren por mi niña porque tenemos un caso muy especial allí. Y saben, en la escuela oramos. ¿Y cómo hacerle para esa mente que tiene eso ahí como una obsesión? Alguien que está obsesionado por algo es muy difícil quitárselo. Así que en la mañana yo, llegando, poníamos la música de fondo, música cristiana, música que le va como lo que los hermanos han puesto aquí. Y en el recreo, las niñas no querían salir, querían quedarse ahí. Entonces yo ponía música de fondo, no alta, ni tan baja, sino que les llegue al pensamiento, que les llegue al pensamiento. Y en algún momento, así de manera estratégica, comentando algunas cosas, pero tampoco para herirlos. Hermanos, gracias a Dios, las niñas ni se dieron cuenta. Yo la motivaba y la animaba. Hija, no te vi el sábado en la iglesia. Fíjate que yo andaba por ahí, dije, pues Linda debe estar aquí, no la veo. No te vi en la iglesia, hija, espero que te pueda ver el próximo sábado, me va a dar mucho gusto. Y me dijo, profe, no fui, discúlpeme, pero el sábado sí voy a ir. ¿Y saben qué? El sábado ahí estaba en la iglesia. Y lo primero que hicimos fui, lo saludé y le di un fuerte abrazo y le deseé un feliz sábado. Y su mamá estaba muy contenta. La otra compañerita que tenía esta obsesión también, sus padres están separados. Ven lo que causa, hermanos, son situaciones, ¿no? Los padres separados. ¿Con qué poder afianzarse ella a algo que le dé sentido a su vida? Pues era esta banda musical. Y saben, en una ocasión ella se abrió y dijo, no tengo a mis padres. Mi papá vive en Monterrey, mi mamá se ha casado con otra persona, yo estoy ahí. Ni mi mamá me atiende, ni me hace caso. Mi papá raras y algunas y a veces ni viene a verme. Situaciones difíciles. Y cuando terminamos en diciembre y pudimos platicar y pudimos conversar con los alumnos, gracias a Dios, esa obsesión, no sé, quizás se había quitado, pero gracias a Dios ya no pensaban en eso. Y de repente le hacía alguna pregunta así, oye, y ahora, esta semana, ¿dónde va a estar este grupo musical? No sé, profe. Oiga, fíjese que estos días como que han escuchado esa banda. Poner en sintonía a nuestros alumnos con nuestro Dios, mis hermanos, hace que la vida de los alumnos cambie, que la vida de ellos se transforme, que la vida de ellos no sea igual como cuando llegaron. Por eso dice en San Juan 17:15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Dice también Deuteronomio 6:7. Vean qué interesante, mis hermanos, porque la educación adventista ayuda a las familias a cumplir el consejo de Dios. Deuteronomio 6:7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Qué maravilloso, hermanos. San Juan 6:45 dice, y serán, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí, dice Jesús. Serán guardados del mal, dice la palabra de Dios. Y no solamente dice eso, sino que vendrán a mí. En cierta ocasión, los padres de Jesús, cuando fueron a Jerusalén, venían platicando, venían ahí distraídos, la caminata era larga, pero de repente alguien se había quedado. ¿Quién se había quedado, hermanos? Jesús se había quedado. Y dice San Juan 2:46,
Y aconteció que 3 días después de que lo estaban buscando y no lo encontraban, 3 días después le hallaron. ¿Dónde le hallaron, hermanos? ¿Dónde te gustaría hallar a tu hijo cuando él crezca? ¿Dónde te gustaría saber que tu hijo está cuando sea grande? Recuerdo a un compañerito cuando estaba en la primaria, era muy malo conmigo. Nuestros padres no nos enseñaron a pelear. Es más, a veces no sé si no nos enseñaron ni a defendernos, pero había un compañerito que siempre me quería hacer mal la vida. A veces me pateaba, no sé si estaba entrenando, pero a veces me golpeaba. No sé qué pensaba, sé que la vida cuando sea grande, pero a veces me golpeaba. Íbamos a la iglesia y aprendíamos de la palabra de Dios y yo veía que él se portaba mal conmigo. Y en varias ocasiones él pues abusó de mí, el golpearme y yo queriendo defender y mejor salirme, dejar el juego que estábamos allí. Que él iba a ser mejor que yo y que esto y que lo otro y que tú no sabes y que en más de una ocasión. Yo seguí el consejo de mis padres. Y cuando llego a la casa y cuando llego al pueblo y lo veo otra vez, no sé por qué se me quedó eso en mente, que él siempre me golpeaba o algo pasaba, ¿no? Que Dios no le guardo rencor, pero no puede él verme, y yo lo saludo. Nunca se preparó. Nunca fue alguien en la vida así como para ofrecer algo bien para la sociedad, incluso para la iglesia. Qué interesante, mis hermanos, cuando dice Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Lo hallaron en el templo. Uno de los objetivos principales que tiene la educación adventista. Mis hermanos, quiero comentarle algunas cosas así breve. Hoy la educación adventista está sufriendo, hermanos. Están pasando cosas interesantes. Para el año de 1950, permítanme comentarle algunas estadísticas. A nivel mundial, la iglesia tiene 7.804 escuelas. Alguien fue a visitarnos esta semana y me dijo: profe, ¿y cuántas escuelas tienen ustedes? Yo le dije: somos muchísimas escuelas. Aquí en el país, no, y también en todo el mundo. ¿Y cuántas escuelas tienen? Mire, tenemos más de 7.000 escuelas. Nunca había escuchado eso, profesor. Casi 85.000 maestros en todo el mundo, por todo. Más de 1,5 millones de alumnos. Pero ha pasado algo interesante. La feligresía de la iglesia ha crecido, pero la percepción de los alumnos a través de los tiempos ha bajado. Para 1950, de 100 alumnos adventistas solamente iban 28. Para 1950. Para 1970 la estadística muestra otra cosa. Ya no son 28, ahora son 18 alumnos por cada 100. Para 1990, 11 nada más de cada 100. Para el 2008, no hace mucho tiempo, solamente 10 de cada 100, hablando en promedio. Y qué interesante, mis hermanos, que se detectó en el 2008 que de cada 10 alumnos adventistas, 6 no lo eran. De 10 alumnos en la escuela, 10 no lo eran, 6 no lo eran adventistas. Algo interesante también, para el 2009, ya no era como el 2008, 10 de cada 100. Para el 2009 ya solamente eran 4 alumnos por cada 100. En la Unión Mexicana del Norte, ¿saben cuál es el promedio de alumnos por cada 100? Es 2.84. Para la Unión Mexicana del Sur, que hoy está trabajando porque algo tiene que hacer, 1.78. Para la Interoceánica, 2.22. Para la Unión Mexicana Central, ya no, casi ni 1 por cada 100. Algo está pasando. Y el promedio total entre nuestra unión es casi 2 alumnos por cada 100 niños adventistas.
Algo está pasando, mis hermanos. Algo interesante está pasando en nuestra iglesia. Permítame compartir algunas estadísticas así breve. Hoy 75% de nuestros niños no está recibiendo ningún valor espiritual en su edad importante de la vida. Hoy solamente el 20% de las familias adventistas están invirtiendo en el desarrollo espiritual de sus hijos. Y lo más interesante es que nuestra iglesia está perdiendo el 41% de los niños y los jóvenes entre los 12 y los 18 años. Interesante. Vean esta estadística importante, hermanos. De cada 100 niños adventistas que no asisten a nuestras escuelas, 85 dejan la iglesia. De cada 100 niños que gradúan en la escuela de la iglesia, 95 permanecen en la fe. Qué interesante esto, hermanos. Las estadísticas de lo que dice. Una investigación que se hizo no hace mucho, lo hizo un pastor bautista, un censo de 1,200 personas, y comprobó que 3 se convirtieron cuando tenían más de 45 años. 13 se convirtieron cuando tenían entre 40 y 45 años. Y 30 se convirtieron cuando tenían más de 30 años. Pero 1,100 personas se convirtieron cuando tenían menos de 21 años. Saben, mis hermanos, el enemigo sabe el potencial que tiene la escuela de la iglesia. Cuando decimos escuela de la iglesia, nos referimos a esto: la iglesia, los departamentos, lo que hacemos en casa y a dónde enviamos a nuestros hijos. Qué interesante esto, mis hermanos. Dice Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después, dice que le hallaron, ¿dónde, hermanos? Le hallaron en el templo. La sierva del Señor dice que no hay nada de mayor importancia hoy en día que la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Hoy, hermanos, dice la página 87 que Satanás ha empleado los métodos más ingeniosos para entretejer sus planes y principios en los sistemas de educación y lograr así un poderoso dominio de la mente en los niños y en los jóvenes. Página 378 de Consejo para los Maestros dice que Satanás mismo fue educado en las aulas celestiales y tiene el conocimiento tanto del bien como del mal. Sabe mezclar lo precioso con lo vil, y esto es lo que le da a él el poder para engañar. Vean lo que dice Consejo para Maestros, página 365. Una semilla chiquita de infidelidad sembrada por un maestro en el corazón del estudiante, una semilla chiquitita, puede borrar y traer una cosecha pública de incredulidad. Precisamente por ser el corazón humano tan propenso al mal, es tan peligroso arrojar semillas de escepticismo en inteligencias de jóvenes. Y casi con eso terminamos, hermanos. Vean lo que dice Consejo para los Maestros, página 158. El Señor quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere, hermanos? El Señor quiere que saquemos a los jóvenes de escuelas donde prevalecen las influencias mundanales y los coloquemos en nuestras propias escuelas donde la palabra de Dios es el fundamento de la educación. Gracias a Dios hicimos el nivel de primaria en la escuela de la iglesia, pero no había escuela secundaria adventista, así que mis padres me enviaron a la escuela pública. Esa fue la visión que ellos tuvieron, pero una visión equivocada. Fueron 3 años malos. Lo único que puedo recordar de mis maestros para aquellos tiempos, que no hace mucho, llegaban después de haber tomado en la noche y llegaban algunas veces fumando, y en alguna ocasión los maestros no llegaban a la clase. ¿Qué valores puedo recordar de ellos? Nada. Es posible que ellos enseñaban algún valor universal, alguna cosa, y lo podemos recordar porque quizás jugábamos, pero algo que haya contribuido a mi formación,
no puedo recordar de ellos. Y tristemente las malas compañías y todas esas cosas llevaron a situaciones. Pero gracias a Dios, porque cerca de ahí había un colegio, el Colegio Rosario Castellanos, en Tecpatán, en Chiapas. Y recuerdo con tanto cariño a esos maestros, tan dedicados, con oración, y cada clase, las gemas ahí, y la experiencia de ellos. Fue en la preparatoria cuando decidí entregar mi vida en la mano de Dios. Y no sé si fue en ese momento cuando decidí, tenía algunos afines para estudiar, quizás ingeniería, quizás ser pastor. Mi madre me dijo: hijo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece que estudies para maestro? Y me encantó la idea. Y gracias a Dios estudiamos para ser profesor. Es una carrera hermosa. Y estamos por cumplir 20 años en el Ministerio de la Educación Adventista. Alguien que le habla aquí enfrente, hermanos, y muchos de los que están ustedes ahí sentados, estamos convencidos de que enviar a nuestros hijos en la escuela de iglesia es enviarlos en los caminos del Señor. Dios va a proveer, hermanos. Con esto termino. Dios va a proveer. Dice la sierva del Señor, Éxodo capítulo 34, versículo 10. He aquí yo hago un pacto frente a todo tu pueblo. Dios quiere hacer un pacto con nosotros. Dice: haré maravillas como nunca fueron hechas en toda la tierra y en ninguna de las naciones. Todo el pueblo en medio del cual estás verá la obra de Dios, porque algo extraordinario haré ante vosotros. Hermanos, nuestra iglesia adventista aquí en Sonora, nuestros jóvenes, nuestros niños, los que todavía están bajo nuestro cuidado, en verdad dependen de nosotros. Kevin, mi hijo más grande, a donde yo lo envíe, a la escuela donde yo lo envíe. Mi hija Sheila, a donde yo lo envíe. Yused, que está todavía pequeña, a donde yo lo envíe. Si tomo una buena decisión, no solamente tendré una recompensa en el cielo, no solamente eso, hermanos, sino que tendré el privilegio de verlos formados como hombres y mujeres que puedan servir a Dios y que puedan servir a la iglesia donde quiera que se encuentre. Hermanos, en esta mañana, en verdad deseo que Dios pueda bendecir a cada una de las familias, que pueda bendecir su iglesia, que pueda bendecirles a ustedes en sus trabajos, en sus recursos, en todo lo que hacen. Y estar dentro de la iglesia, de los caminos del Señor, es lo mejor que pudimos haber pensado y haber decidido. Hermanos, que Dios pueda bendecir su palabra, es mi deseo y oración en esta mañana. Para concluir, vamos a entonar el himno número 600.
escoge por tesoros los niños amados, y en su seno los corderos recibe Jesús. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Y recuerden, hermanos, que hay una escuela que nos reclama, y es la escuela del más allá, donde el maestro de los maestros, quien nos va a impartir la clase, será nuestro Señor Jesucristo. Hoy algunos ya no están en aulas, pero hay una escuela que los reclama, la escuela del más allá. Oramos. Cariñoso Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias por tus bendiciones, gracias por los hijos que tenemos, porque están en tus caminos, porque tú deseas que cada uno de ellos pueda servirte con entusiasmo, con alegría, ya sea en tu obra o donde quiera que tú le envíes. Gracias por esta iglesia, oh Dios. Bendícela siempre. Todos los ministerios que aquí se realizan, Padre amoroso, prospéralos poderosamente. Asimismo oramos por la educación adventista en este lugar. Que tu Santo Espíritu use poderosamente a los maestros, a los padres, de tal forma que juntos cumplamos con el cometido que tú nos has dado. Acompáñanos a salir a nuestros hogares. Llévanos con tu bendición y tu presencia siempre esté en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.